L'aigua és la base de la vida. El cos humà està format per aproximadament un 70% d'aigua i la superfície de la Terra està coberta per un percentatge similar. Sense aigua, no s'hauria desenvolupat la vida en el nostre planeta. Els últims descobriments de la biofísica han demostrat que l'estructura de l'aigua és capaç d'emmagatzemar informació a causa de l'atracció de les molècules entre si. El japonès Masaru Emoto va fotografiar cristalls d'aigua congelats i va demostrar que l'estructura dels cristalls depèn de la informació que té l'aigua. L'aigua cristal·litza molt diferent quan la paraula és amor o és odi. Les paraules escrites o parlades tenen la freqüència del seu significat. Al març de 2019, el doctor Carlos Orozco, creador de la clau a la coherència, va col·laborar amb l'Institut Hado de Masaru Emoto, on es van fotografiar els cristalls d'una aigua desestructurada i com després d'estar en contacte amb la clau a la coherència, l'aigua s'havia estructurat. Bueno, en el vídeo anterior enseñamos a hacerlo un biómetro. Hoy utilizaremos el mismo biómetro y ello lo utilizaremos en tantos por cientos, ¿de acuerdo? El vídeo anterior utilizamos del 1 al 9 y utilizaremos... Y vamos a simular, bueno, vamos a realizar el experimento que hizo Masaru Emoto. Aquí está Estrella, que nos va a ayudar a hacer la práctica. Y lo que haremos primero será mirar la vibración del agua, un agua neutra, agua de botella, ¿de acuerdo? Un momento para centrarnos, para dirigir nuestra mente hacia lo que queremos obtener. Y vamos a ver cuál es la vibración del agua. Estamos a una vibración, unos un 40% de vibración. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer será ponerle a este agua unas emociones. Primero vamos a proyectar emociones negativas, todo tiene información, todo es vibración. Vamos a poner, Estrella va a poner la emoción del asco. Vamos a poner el odio también, en la misma agua. Y vamos a proyectar nosotros con nuestros pensamientos esas mismas emociones en el agua durante unos segundos y vamos a ver si sufre algún tipo de variación. Nos vamos a un 25%, casi menos del 25%, la vibración del agua. Vamos a sacar ahora, Estrella, estas pegatinas. De alguna manera vamos a pedir perdón. Vamos a cambiar estas emociones y vamos a poner aquí en esta agua otro tipo de emoción, como es el amor y el agradecimiento. Unos momentos para proyectar también nosotros, gracias a todo lo que nos da el agua. Vamos a poner toda nuestra intención. Y vamos a ver otra vez cuál es la vibración, tanto por ciento, de vibración que tiene el agua en este momento. Y es una vibración que nos va al 62,5%, más o menos. Muy bien, y ahora haremos lo mismo, pero aparte de proyectar esta emoción de amor y agradecimiento, vamos a poner la llave de la coherencia con la cara de los corazones durante unos segundos.
y vamos a comprobar otra vez cuál es la vibración, si ha habido un cambio. Nos vamos casi al 87,5%. Y esta es la práctica de hoy. Y de alguna manera os invitamos a que vosotros mismos podáis comprobar todo lo que hemos hecho y tomar conciencia realmente cuáles son los pensamientos y las emociones que estamos proyectando. Pues nada, hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias, Estrella. Gràcies a tu. Els últims descobriments, des de Schrödinger a Pauli passant per Einstein fins als físics contemporanis, han descobert que la matèria i l'energia són intercanviables. És a dir, es pot transformar l'energia en matèria i la matèria en energia. Tot és un intercanvi vibracional. Un canvi o alteració d'un sol sistema implica el canvi de la resta. La música, les paraules escrites o parlades, els pensaments, les emocions, tot vibra i porta la freqüència del seu significat. Tenint en compte que l'aigua té un gran potencial d'energia i de transmetre la informació i que nosaltres som un 70% d'aigua, aquesta pràctica ens crea moltes preguntes. Com ens pot afectar un constant diàleg intern negatiu cap a nosaltres mateixos? Com poden afectar els altres els judicis o les crítiques que els fem? Com ens afecten els pensaments negatius d'altres persones cap a nosaltres? Com ens pot afectar una discussió o una baralla? La clau a la coherència ens ajuda a fer que les nostres intencions vibrin en l'energia de l'amor i la gratitud.